¿Qué pensarías de un padre que, a pesar de ser sensible, amoroso y empático con sus hijos e hijas, se lía a golpes con otros hombres por demostrar su virilidad? A los hombres se les educa para vivir en una contradicción. Por un lado, se espera que sean amorosos con sus hijos, pero por otro, se les exige que demuestren su masculinidad. Es decir, en la crianza deben ser sensibles y estar cercanos. Pero esa misma sensibilidad no debe hacerles perder su estatus de varones frente a la sociedad. Roberto Garda, especialista en estudios de género y masculinidad, nos recuerda que en el México actual hemos confundido los valores de la paternidad con las prácticas, prejuicios y estereotipos del patriarcado, y tenemos que dejar claro que son dos cosas totalmente diferentes. Ser hombre no es ser macho, y ser padre no es tener una actitud patriarcal con los hijos e hijas. De este modo, es importante reconocer que si queremos hijos empáticos con mujeres y con hombres, hay que comenzar por entender que la paternidad no es un sinónimo de poder. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, vamos a hablar el día de hoy de este tema que me parece un tema muy, muy importante. Me da mucha emoción que podamos abordar este tipo de temas porque creo que pocas veces lo hablamos desde esta mirada, desde la mirada de ver a los papás, de ver a los hijos varones, pero sobre todo de tratar de entender cuáles son todos estos mandatos, todas estas ideas con las que aquí en México viven todo el tiempo y la verdad sí son contradictorias porque estamos pidiendo un cambio, pero al mismo tiempo cuando se ve ese cambio lo criticamos, no lo aceptamos, los hacemos a un lado. Entonces a mí me parece que es muy importante porque nos va a dar mucha luz para que entonces de veras como sociedad podamos cambiar. Y bueno, pues le doy los buenos días a mi querida Sandy, que estamos aquí las dos el día de hoy. No vamos a tener público el día de hoy por razones evidentes. Estamos cuidándonos igual que se está cuidando todo el mundo. Adelante, Así mi es, Sandy. pero estamos en vivo, acompañadas de grandes especialistas que, bueno, van a compartir con ustedes para que nos aprovechen esta forma de comunicación que tenemos y la optimicemos. Vamos a hacer uso de las redes sociales en esta época de guardarnos y, pues, desde su casa, desde donde usted se encuentre, aproveche para mandar sus comentarios, cuéntenos su experiencia en el tema, cómo lo han vivido y sobre todo pregunta a nuestros invitados especialistas. Recordemos, usted ya lo sabe, pero recuerde que nuestra transmisión está en Facebook Live, también tenemos Instagram, tenemos nuestro Twitter, puede llamar a las líneas de teléfono, a la línea de contacto con la audiencia y ahí están disponibles nuestras redes sociales. Participe el día de hoy con nuestro tema. Claro que sí. Y bueno, el día de hoy les quiero dar los buenos días a nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Istiel Caneda y Ilia Vadillo. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Y también el día de hoy tenemos como invitados a Roberto Garda. Él es director de Hombres por la Equidad AC. Roberto, ¿cómo estás? Gracias, Cristina. Bien, gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Sandra Escutia, filósofa y feminista. Ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Bienvenida. También está con nosotros José Alfredo Cruz Lugo. Él es comunicador, educador popular y coordinador de la red Men Engage Latinoamérica, especialista en género y masculinidades. Es director del Círculo Abierto para Hombres. José Alfredo, ¿cómo estás? Muy contento, muchísimas gracias, Cris, por la invitación. Gracias por estar aquí. María Antonieta también está con nosotros, María Antonieta García Ramos. Ella es médica, sexóloga y psicoterapeuta. María Antonieta, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente aquí y bueno, impresionada de que ahora no tenemos público y creo que el público mayoritariamente esperemos que se esté cuidando en sus casas y siguiendo todas las normas que está diciendo la Secretaría de Salud para el autocuidado y el cuidado colectivo. Claro, por supuesto, nos sumamos todos, pero bueno, sabemos también la importancia de, pues bueno, estar nosotros aquí presentes, aunque queremos que sepan que hemos tomado todas las medidas precautorias para estar. Y también aquí aprovechando cuidados. Pues las redes sociales, ¿no? Porque no están aquí físicamente, pero te en todos aseguro lados, claro. que igualmente se conectan. Claro Nos que siguen. sí, están por supuesto más ahora que nunca, pues bueno, muchas Exacto, personas están en ahí sus nos casas. van a estar Y bueno, leyendo. vamos a platicar justo, y yo creo que es importante reflexionar cómo hemos concebido nosotros la paternidad y la vinculación de los hombres con los hijos. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, por principio, Cris, creo que habría que diferenciar que esta herencia de la figura del padre de familia es una herencia occidental y muy moderna.
Es decir, desde el principio de los tiempos no había una organización tal. En los clanes, en las hordas, en las tribus, todos y todas se hacían cargo de las más pequeñas. Como una consecuencia de la propiedad privada, se instaura la figura del pater familia, que tiene acepciones muy interesantes. Una de ellas es el pater asociada al patrón, y en nuestra organización social nos queda muy claro quién es el patrón, y la patris, la patria. Es tan irónica nuestra historia que en la figura de Miguel Hidalgo tenemos al padre de la patria, es decir, una figura masculina por sobre la figura femenina. ¿Qué solemos asociar? Por ejemplo, esta imagen de la patria, una mujer bellísima, morena, en los libros de sexto o de quinto de hace algunas décadas, tenía una representación femenina. Creo que lo que hay que trascender en esta nueva organización donde se instaura el pater o el patrón es la manera como paternamos. Es doloroso que metamos en la misma frase una figura que debiera de ser cuidado con el ejercicio de la violencia, pero tenemos el programa para poder reflexionar al respecto. Claro que sí. Sí, la figura de la paternidad sin duda es compleja y creo que vamos a tener que hablar de las diferentes formas de paternidad que hay en nuestro país, donde contradictoriamente también un gran número de familias en México tienen como cabeza de familia mujeres. Entonces también hay paternidades ausentes, muchas paternidades ausentes, y como dicen, la paternidad ausente también educa. Sí, claro, por supuesto. ¿Y nos pueden explicar por qué hay padres que aún con todo y las ganas de ser diferentes mantienen estas actitudes patriarcales? Yo creo que es una contradicción, ¿no? O sea, estas contradicciones que tenemos los hombres entre nuestra vida afectiva, nuestra cercanía de algunos hombres hacia sus hijos y sus hijas, y estas demandas sociales, como bien lo decía la introducción y lo comenta compañero o la compañera, acerca de donde debes demostrarte duro y fuerte. Entonces, esa contradicción efectivamente, ¿no? Entre el deseo de cuidar para algunos hombres o la decisión de acumular más poder y más trabajo y el alejamiento del cuidado. Entonces, yo creo que cada hombre va solucionando distinto, ¿no? O sea, yo creo que es una transición que viene desde los 80s. La paternidad, las paternidades siguen en transición. En cambio, algunos hombres todavía deciden quedarse en una paternidad tradicional, autoritaria, cercana y violenta. Y algunos hombres intentan moverse hacia algo más afectivo, más cercano, sin dejar de rendir a nivel económico en tiempos del neoliberalismo, ¿no? Entonces yo creo que hay las paternidades, efectivamente, que hay un modelo, como bien lo dice José Alfredo, hay un modelo económico que influye muchísimo todavía a los hombres. Lo interesante, yo creo, es que las mujeres lo han solucionado distinto para las maternidades. Y yo creo que de ahí podríamos aprender mucho los hombres. No puede determinarnos tanto un modelo económico la manera en que cuidamos. Claro. Entonces, estamos en transición. Es que permea a todos los niveles, ¿no? Esto del modelo económico y la forma como los hombres se paran, pues bueno, tiene muchísimo que ver pues, exactamente con toda esta influencia que no ha cambiado en el exterior, porque a veces creo que desde las familias se está intentando hacerse el cambio, pero a veces con el entorno encuentras como una pared, ¿no? Sí, creo que es muy importante, como ir retomando lo que ellos han venido diciendo, que creo que una de las partes que no podemos perder de vista es que estamos construidos, hombres y mujeres, en una estructura que tiene una estructura rólica, una estructura que nos dice cómo tenemos que ser los hombres y las mujeres en estas sociedades, aunque se ha ido moviendo, ya no es como tan rígido, pero realmente seguimos con dos estructuras básicas, la femenina y la masculina, y desde ahí se miran los mundos de manera diferenciada. Y nosotros enseñamos a los otros a relacionarse de esa manera diferenciada. Desde los roles de género se nos dice cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser, pensar, cómo tenemos que vestirnos, incluso cómo tenemos que sentir y cómo tenemos que relacionarnos con los demás. Tú me puedes decir, oye, no, nadie te puede decir cómo sentir. Sí, no llores, no te rías tanto, no te muevas de tal manera. O sea, todas esas cosas que nos van diciendo desde la infancia son cosas que nosotros aprendemos a veces sin ni siquiera
un mandato tan fuerte, sino simplemente más quedito, haz un poquito más para allá, bájale un poquito a tu voz, o con lo que nosotros estamos viendo, con lo que los niños y las niñas ven, y que ven que además, si te sales de ese patrón, hay un castigo muy fuerte. Sin embargo, no nos damos cuenta que el castigo que nosotros realmente tenemos es un castigo en nuestra propia vivencia y en nuestro propio cuerpo. Cuando nosotros nos dejamos de hacer caso y empezamos a no percibirnos, no sentirnos y empezamos a trabajar en contra de nuestro cuerpo, empieza a formarse algo que se llama relación de poder conmigo y con el otro. La otra persona me dice cómo tengo que hacerlo, y como es una persona de poder, es una autoridad, mi mamá, mi papá, el abuelo, la tía, la maestra, etcétera, yo digo, ok, ellos son los que saben, ellos son los que ponen las reglas, yo lo hago. Y lo hago tantas veces que después ya no lo cuestiono. Claro. Y después lo repito exactamente igual. Y la relación de poder ya se instauró. Entonces, cuando llega la paternidad, maternidades y paternidades son desde esa estructura de poder, donde yo soy quien te dice cómo, pero además atrás de esto están los grandes miedos. Oye, pero a mí me gustaría que fuéramos como un poquito más puntuales pensando en el tema del programa. Por ejemplo, en este ejemplo que nos pones, ¿cuáles son los mandatos que tú escuchas que se le dan en particular a los varones? Porque el papá, o sea, claro, y la mamá, ¿qué le dice al niño? Los papás llegan a la terapia y los hijos llegan a la terapia con cosas distintas. El papá llega, por ejemplo, y dice, yo no sé qué es lo que quieren de mí. Mis hijos ya no me hablan, mi esposa está muy enojada y yo estoy haciendo todo lo que me toca. Yo trabajo desde muy temprano, traigo el dinero a la casa, les doy lo que tengo y no sé qué más quieren. Dicen que yo no participo, que yo no estoy, pero cuando estoy, ellos no pueden estar. O sea, ellos no saben cuál es realmente su propia función. No saben de lo que se trata ser papá. Creen que lo que se trata ser papá es solamente ser proveedor. Y que si te toca cuidar desde los mandatos. Mira, se portó mal, castígalo. Es que no me ayuda, dice ella, ¿no? Es que él no me ayuda con ellos, yo soy la que tengo que hacer todo. Y cuando él se sienta a hacer la tarea con ellos, tampoco sabe qué hacer. Claro. Y cuando ellos le dicen, vamos a jugar, él dice, o juego, o trabajo, o cuido, y entonces se vuelve como injusto. Sí, voy a sumar a lo que mencionas, Tony, como dos mandatos muy importantes y que todo el mundo hemos escuchado. Y es la letra con sangre entra y quien te quiere te pega bien. Es decir, nuestros referentes para socializar y practicar la disciplina y el cuidado siempre han sido a través del ejercicio de la violencia. Yo no creo que haya una contradicción. En todo caso, lo que yo encuentro en la cotidianidad es una reafirmación de que si estoy disciplinándote a través del castigo, y eso todas las generaciones, sobre todo que crecimos de los 90 para atrás, fuimos fieles testigos de cómo se practicaba el castigo y la transgresión física. Porque además era muy fácil asumir que los niños, las niñas, son mini ciudadanos, con mini derechos. Entonces, como que les hago creer que convivo y en todo caso les transgredo. Transgredir o trascender la idea que la violencia o el castigo están relacionadas con el cuidado y con la disciplina implica todo un proceso. Es decir, reflexionar y generar nuevos modelos, otros referentes, pero como no tenemos otros referentes, utilizamos los que hemos visto. Y los que hemos visto son los de esos padres y esos abuelos que educan a través del ejercicio de la violencia, asumiendo que eso es disciplina. Justo hay un comentario de esto que dices de cómo vamos viviendo lo que aprendemos de nuestras propias familias y de nuestros padres. Nos dice Reina, cuando uno de pequeño no tiene buena relación con los padres, no sabemos cómo comportarnos con nuestros propios hijos y pensamos que es normal. Y por otro lado también hay dos comentarios relacionados al tema del patriarcado o matriarcado. Nos dicen, en mi casa siempre se ha vivido el matriarcado,
desde la época de mi bisabuela, pero es frustrante porque cuando llegas a una familia en donde no hay una figura a seguir, no puedes hacer un patriarcado o matriarcado. Entonces aquí como que aclarar cuál es esta figura de poder y cómo debe de ser. Acá también hay otro comentario que dice, en mi familia funcionó el matriarcado. Hombres y mujeres cocinamos, lavamos, cosemos. Nos enseñaron que no importa el sexo, todos somos iguales. Entonces, ¿sería eso un matriarcado o una democracia? ¿Cómo A ver, funciona? adelante, por favor, Sí, Sandra. yo quería sí. comentar una cuestión del deseo de por qué se convierte como en una espiral sin fin, ¿no? La compañera hablaba del deseo y es que dentro de estos modelos, nuevos modelos, no hemos creado efectivamente nuevos modelos a desear ser de otra forma, sino como depositamos el poder y la dominación en una figura, todos aspiramos a ser reconocidos como esa figura. Entonces está por medio ese reconocimiento. ¿Quién inspira poder? ¿Quién inspira respeto? Bueno, pues una figura basada en el autoritarismo, ¿no? Más que los afectos están depreciados. La cuestión de la maternidad siempre es algo visto como algo menor. Eso también habría que ponerlo ahí sobre la mesa. Y la cuestión del patriarcado y matriarcado, una sociedad tan machista como la mexicana, yo pondría en duda un poco esto. ¿Por qué? Porque como somos sujetos sociales, lo que la sociedad nos está diciendo es que la figura masculina, el patriarcado, esta jerarquía de los hombres sobre las mujeres está operando constantemente y que los hombres, a pesar de que en sus hogares tengan unas relaciones más equitativas, más igualitarias, al salir a la sociedad te está imponiendo otras formas y entonces a lo mejor en tu casa eres muy equitativo, pero afuera sigues ejerciendo poder. Porque aparte, afuera, digamos que te enfrentas con algunos mandatos que cuesta más trabajo romper, ¿no? Y algunas frases. Yo recuerdo, por ejemplo, un papá que me decía, Cristina, yo por más que estoy intentando que me den el periodo de... ¿Perdón? ¿De paternidad, de Sí, cuidados? el periodo de paternidad y de cuidados. En el entorno lo que me dice es, pero eso le toca a tu esposa, pero tú ¿por qué lo pides? Ay, no me digas que te vas a quedar sentado viendo al bebé. Seguramente lo que quieres es ver la televisión. O sea, no se cree, ¿no? Es como estos mandatos del exterior que a veces cuesta como trabajo también integrarlos. Creo que eso también está sucediendo. Pero salimos a preguntar, ¿quién te enseñó a ser hombre? Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Acompaña. Mi mamá me enseñó a ser un hombre y no soy un hombre, porque hombre es una palabra bien explícita. Hombre no es ser machista, hombre no es hablarle duro a la mujer, hombre no es hombre es sustentar una familia. Un hombre es ser el portal, así el sustento de una familia. Mi mamá y mi papá, tanto mi padre como mi madre, a enseñar a respetar a las mujeres y jamás faltarles el respeto. Yo creo que los dos, mi papá y mi mamá, como tal, porque me han enseñado a trabajar, a tener valores y a tratar a todos por igual. En esa parte me enseñaron tanto mi papá como mi mamá. Mi papá sí es el hombre de la casa, de que debo de saber reparar que un contacto, que un foco, así, cosas así. Y mi madre me enseñó a ser un hombre, pero en la parte de que debo de ser responsable con el gasto, con mi trabajo, saber cómo tratar a las mujeres. Pues yo creo que es una pregunta que se le puede tomar de diferentes formas, o cómo decirlo, se le puede buscar diferentes temas, porque el ser hombre, pues se lo inculca tu papá, ¿no? Pero ya ve cómo es la sociedad hoy en día y pues si uno dice cierta cosa, si comenta otra cosa, pues lo puede tomar a bien o a mal. ¿Qué opinas? Bueno, lo que yo observo se me hace muy... qué bueno que se sale a preguntar así a la gente, creo que es muy saludable. Yo creo que, sin querer reducir, pero lo que yo observo es, el ser hombre enseña a mamá y papá. O sea, según lo que comentan, ¿no? Y usualmente, y un poco pienso en las investigaciones que hemos hecho en la asociación, usualmente la tendencia de la mamá es un hombre que cuida, un hombre que se cuida. Me vino a la mente, por eso me reí, varias entrevistas que tenía con hombres, donde decían cómo su mamá les había enseñado a ser hombre. Y la tendencia era usualmente al cuidado y el autocuidado, y hacia la responsabilidad. También había algunos hombres que enseñaban en esa dirección, algunos abuelos, algunos papás biológicos, algunos tíos.
Pero también había otra vertiente que ahorita la sentí como reflejada, o sea, que es los papás que enseñan a ser proveedores, los papás que enseñan a, de manera silenciosa a ejercer el poder y a abusar de ese poder. Entonces, estas son dos pedagogías que ya un poquito lo hemos comentado, de cómo efectivamente mucho de toda esta teoría que matriarcado, que el poder, al final se sintetiza en un hombre que va a ser papá, si te sientes capaz de cuidar a esa hija o a ese hijo. O sea, yo recuerdo cuando nació mi hija, por ejemplo, mi pregunta era esa, sin haber pasado por estos temas en absoluto, mi pregunta fue, ¿voy a ser capaz o no voy a ser capaz? Y yo me sentí incapaz. Realmente, y fue tan fuerte el impacto de la paternidad en mi caso, que yo dejé la economía como carrera y dije, voy a cuidar a mi hija. Pero creo que ya en la vivencia de ver muchos hombres y de dedicarme a esto, creo que muchos hombres, de veras, o sea, esto que comentan muy bien, o sea, ¿quién te enseñó a cuidar o a no cuidar? Oye, pero ¿por qué decidiste dejar tu carrera? Es que fue muy interesante. Yo estaba en la Secretaría de Economía antes de COFI, y esto que comentaban hace rato de un hombre, o sea, yo llevaba a mi hija a la Secretaría y era un ataque de otros compañeros, de otros economistas, ¿no? O sea, hasta que dije, pues a volar. Por eso, o sea, es una decisión, ¿no? Perdón, o sea, no, es que por eso cuando yo te escuchaba en esta parte del cuidado, creo que todavía empiezan a ser muchos los hombres que participan así o que llevan a sus hijos al trabajo o que se quedan en casa para cuidar. Sin embargo, ¿cuidar de qué manera? Porque algunos pensarán que es cuidar desde una autoridad, que es cuidar sintiendo superior a la mujer porque tú no vayas a salir porque no te vaya a pasar algo. Esa como que todavía me parece un poco la idea de cuidado de muchos hombres, ¿no? Sí, yo creo que lo dices bien, o sea, yo creo que al final cuando tú vas a ser papá, o sea, y tal vez desde ahí me gustaría dirigirme a los hombres que nos escuchen, ¿no? Y que ya tengan hijos o que vayan a ser papás, ¿no? Invitarlos a esta reflexión de cómo te sientes listo para cuidar. Y es bien interesante porque efectivamente, o sea, no es solo estar en la casa, sino que efectivamente es una pedagogía de acompañar a tu hija pequeña, a tu bebé, a la bebé, al bebé, y después al niño, a la niña, y después al adolescente, y después al adulto, ¿no? Mi hija ya tiene 27 años. Entonces he pasado por todo eso y decirles a los hombres, la paternidad efectivamente no es solamente la licencia, ¿no? O sea, el permiso, no, es un compromiso de toda la vida. Pero fíjate, por ejemplo, si ahorita... Full time, ¿no? Sí, claro. Y ahorita, Roberto, me brinca un poquito lo que estás diciendo porque le va a brincar a algunos papás. Porque, fíjate, me suena exactamente lo mismo que a veces nos pasa a las mujeres o que nos ha pasado generación tras generación, que tenemos que renunciar a nuestro trabajo, que tenemos que cambiar toda nuestra vida. Y es algo con lo que hemos estado luchando como desde la postura de las mujeres. O sea, ¿por qué tenemos que cambiar a ese grado nuestras vidas? ¿Por qué no podemos integrarlo? Y lo que tú estás diciendo ahorita en voz alta es que tuviste que cambiar tu vida radical. Entonces me brinca mucho. Mi mundo laboral cambió. ¿Y hacia dónde te dirigiste? O sea, ¿qué fue lo que te solucionó? Por lo menos lo que yo he visto, y no es caso único, sino he visto con varios hombres, que cuando asumes el cuidado reproductivo, o sea, cuando asumes el cuidado de tus hijos e hijas, tu mundo laboral cambia. Se transforma, se vuelve más elástico, más flexible. O tienes que volverlo. Sí, o sea, realmente te lo apropias y lo vuelves plástico, porque cuidar implica un pie acá en lo laboral y otro pie acá en el cuidado. ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Sí, es lo que hacen. Las mujeres lo que quisieron fue sacar un pie acá, lo laboral, sin dejar este pie de cuidado. Entonces yo creo que no es, la palabra no es que los hombres que van a ser papás van a renunciar a sus trabajos. No quiero dejar esa idea. Creo que es invitar a que reflexionen, que cuidar a sus hijos y a sus hijas sí va a implicar algunas tensiones en el mundo laboral que van a tener que solucionar y que usualmente los hombres pueden solucionar sin problemas. Y no solo en el mundo laboral, a mí me parece que en el mundo social, en todos lados, van a ser criticados, juzgados, humillados, van a ser lastimados, porque un hombre que ejerce su paternidad de esa manera es un hombre que es visto como si pareciera mujer. Exacto. Y entonces te estás volviendo una vieja
y vieja así con letras gigantes y degradación, ¿no? Y entonces realmente las humillaciones son muchas, las burlas, las vejaciones. Incluso algunos son hasta excluidos de grupos. Sí. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿cómo qué cosas les dicen para que tengamos como una visión un poquito eres más un mandilón. amplia? Ujú. ¿Cómo voy a creer que estás haciendo lo mismo que hace tu mujer? Eso lo debería de hacer ella. Ay, quien lleva los pantalones en tu casa ya no eres tú, ya ahora tú eres el de las faldas. Y así podemos irnos con lo que todas las que tú quieras. Tengo ejemplo. Perdóname, mira, es que es clarito aquí. Dice, cuando mi nena estaba bebé, solo él llegaba a dormir, a ver la tele, yo le entregaba a nuestra bebé en brazos y poco a poco empezó a hacer un vínculo con nuestra hija. Rompió muchos tabús de su casa, que como los hombres, como el de que los hombres no cambian pañales, no hacen mamilas, y hasta hoy, su mamá acepta que él es un buen papá, que no le caerán se le caerán las manos por hacer actividades de cuidado o dentro del hogar. Y creo que toda esta situación va cambiando porque los mensajes nos lo están diciendo. Se involucran mucho más los hombres y juzgan menos también. Claro, pero a mí lo que me gustaría, o sea, se me hace muy importante y muy fuerte esta parte donde, o sea, si lo intentan en el interior del hogar, que era lo que ustedes estaban diciendo, de repente sales afuera y lo que escuchas son estas cosas que te hacen como recular, ¿no? Como decir, híjole, ¿dónde estoy? Bueno, me gustan mucho cómo lo están nombrando, porque estamos trascendiendo la figura del ejercicio del paternaje a través de la reproducción. Es decir, la reproducción incluso pudiera ser un accidente biológico, pero el ejercicio... En algunos casos. Te voy a tener que interrumpir, pero regresando te retomo. Quédate con la idea. Sí, quédate con la idea. Vamos a un corte, regresamos en un momentito. Estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, les adelanto el tema de mañana, no se lo pierdan y sobre todo empiecen a comentar. Vamos a hablar de cómo actuamos ante el miedo. ¿Cuáles son nuestras principales reacciones? Puede ser paralizarnos, puede ser comportarnos de manera disruptiva, entrar no solo en miedo, sino en pánico, tal vez de forma violenta. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cómo actuamos? ¿Y qué podemos hacer también para tranquilizarnos ante muchas cosas que están sucediendo o que pueden suceder en nuestro entorno? No se lo pierdan y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando de la relación entre padres e hijos y precisamente le preguntamos al público, ¿alguna vez has hecho algo que no querías por el solo hecho de ser hombre? Esto nos respondieron. Pues creo que sí, en algún momento sí ha sido como de que por ser hombre, pues ve por las bolsas del mandado, o ve y carga esto, o hacer algo que supuestamente una mujer no podría hacer. No. Sí, diario. Por ser hombre, sí, por ser hombre. Cuando pedimos el agua y llegan los del agua con los garrafones, por ejemplo, el irlo a poner. Me ha tocado, por ejemplo, a ver, agárrala aquí, a ver, tócala allá. Me han tocado también en las estaciones del metro, mujeres también. Mayormente cuando nos vamos de compra con mi familia, pues por ser el varón, digamos, de mis 3 hermanas, pues obviamente me hacen cargar las bolsas porque las bolsas pesan y como son damas, por el hecho de serlas, pues no las pueden cargar. Cuando estoy, no sé, con mi mamá o hermanas o tías, que las tienes que defender porque pues eres el hombre que va al lado de ellas. ¿No? Híjole, caray, ¿cuántos mandatos? O sea, por ejemplo, ya el último me impresiona porque pues tú tienes que ser violento por el simple hecho de ser hombre y ir junto a las mujeres. Entonces tú las defiendes y cualquier cosa hace, o sea, ¿cómo? ¿O cómo está eso de que no podemos cargar las bolsas? O no podemos cargar las podemos bolsas. ayudar entre todos. Sí. No, bueno, yo muchas veces a muchas mujeres para recuperar su fuerza interior les digo, carguen cosas pesadas, pero estamos hablando de los hombres. Adelante, José. Es que me quedé pensando en uno de los referentes como mujer capaz de cargar de todo, y era Soraya Jiménez, la primera medallista olímpica, y ahora resulta que además ya no la podemos censar, perdió la vida como consecuencia de los entrenamientos a los que se sometió. Pero la organización colectiva es una alternativa. Decía yo antes del corte el tema de que el paternaje o debutar en la paternidad podría ser a veces hasta un accidente biológico. Después debatimos si sí es un accidente o es una irresponsabilidad. Pero necesitamos trascender el referente, dado que
puedo ejercer el paternaje y el cuidado más allá del vínculo de pareja y más allá del lazo consanguíneo. Es decir, se acabó nuestro proyecto de pareja, pero nuestro contrato, nuestro vínculo como padre o adulto que acompaña el desarrollo, ese no se diluye. Nos divorciamos, se acabó el contrato de pareja, el proyecto de pareja, pero seguimos acompañando el desarrollo y el crecimiento. Y eso es importantísimo diferenciarlo. Tony hacía referencia a los mandatos culturales. Vamos a traer a la mesa a Badinter, por ejemplo, diciéndonos, un hombre construido desde lo social, tradicionalmente, buscará no acercarse a tres figuras: ser mujer, ser homosexual y ser niño. Y el cuidado está asociado al ser mujer. Con esa suerte, si más cuido, más me aproximo a lo que socialmente no está permitido. Entonces buscaré alejarme, como sea, histórica y culturalmente, a las labores de cuidado. Por eso, cuidar, paternar, se vuelve una decisión, incluso más allá del lazo consanguíneo. Y en relación a lo que decía Roberto, claro, uno se hace cargo de sus propias revoluciones. Si hay costos, si hay renuncias, y claro que las necesitamos asumir en un modelo social, estructural, económico y político que me va a decir que el cuidado es algo que no tendría que practicar. Sí, caray, qué fuerte. Y tendríamos que enfrentarnos un poco a los miedos que tenemos hombres y mujeres ante el paternaje, específicamente. O sea, el miedo que tenemos las mujeres a que nos quiten nuestra postura de madres y que entonces se llevan a mis hijos, y realmente es un miedo irracional y que ni siquiera detectamos. No lo está haciendo bien, no sé qué va a pasar, y entonces es todo el tiempo estar buscando a ver qué está haciendo mal o cómo lo está haciendo, y estar sobre el varón, viendo a ver si lo hace tan bien como yo o qué no está, qué le está faltando, y el hombre haciendo o intentando hacerlo con el miedo de que falle como papá, le pase algo al bebé, pero además en la relación de pareja no esté cumpliendo tampoco. O sea, se vuelve realmente un problema de dinámica de pareja y de dinámica de familia. Y eso, por ejemplo, ese ejemplo que acabas de poner, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel emocional, pero aparte también a nivel práctico de relación, cuando a mí como papá me pasa eso? Lo primero es mucho miedo. O sea, hay un miedo que, como generalmente los hombres no tienen permitido desde etapas tempranas percibir y demostrar el miedo, lo que se hace es internamente una transformación en enojo. Y entonces se transforma en enojo y yo estoy molesto. Pues entonces hazlo tú. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que hay dos relaciones que ahorita acaban de comentar. Una es la de pareja y otra es la de paternaje, maternidad, paternidad. La de pareja es un vínculo que es tuyo como pareja y lo que vamos a construir. Pero la de MAPA, madre-padre, es una relación que tiene todas las obligaciones que nosotros tenemos con los hijos y los derechos que tienen los hijos de recibir esas atenciones con nosotros. Educación, comida, vestido, salud, diversión, etcétera. O sea, todo lo que un niño o una niña requiere, que mamá y papá se los tienen que dar porque ellos tienen ese derecho. Entonces, no ponernos de acuerdo a que esto que ellos necesitan, sí lo tenemos que construir entre tú y yo, sí tenemos que dárselos entre tú y yo, no es que tú me ayudes o yo te ayude, es que ambos nos toca hacerlo, y entonces ver qué potencialidades tienes tú y qué potencialidades tengo yo, y ayudarte en las que te faltan. Claro. Y pedir ayuda. Como eso nos cuesta trabajo, el miedo se apodera de nosotros, y entonces lo que hace es que estas dos líneas se unen, y entonces empieza a problematizar la relación de pareja. Pero entonces ya desde la molestia y desde el enojo, yo no cumplo tus expectativas, tú no cumples mis expectativas, y entonces nos enojamos. Claro. ¿Y qué hacemos con los hijos? Pues les violentamos. Entonces empieza a haber una serie de malos tratos que a veces ni siquiera nos damos cuenta que ahí están. Por ejemplo, nos dejamos de hablar. Por ejemplo, alguien dice algo y hacemos gestos, nos volteamos. O sea, tenemos una serie de respuestas corporales que la otra persona identifica y que eso se vive como malos tratos.
Claro. La suma de los malos tratos genera violencia. Claro, oye, y por ejemplo, hablando de esto, hablando de emociones, por ejemplo, o sea, si al papá no le permiten, al varón, no se le permite socialmente, y porque aparte la mamá es muy típica eso, ¿no? De, bueno, es que tú no sabes, no lo vas a cargar bien. Llegan todas las abuelas corriendo, ¿no? Y entonces, no, nosotros lo cargamos, nosotros lo bañamos, nosotros, y al varón se le deja al lado. O sea, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa con esos varones a nivel emocional? Y aparte, ¿qué se pierden ellos con sus hijos y sus hijos con ellos? Sí, yo creo que hay varios escenarios. Yo vería ese escenario donde pueda haber mujeres que efectivamente interpelen a los hombres en tú no sabes cuidarlos, ¿no? Yo creo que muchos hombres en esos escenarios efectivamente se pueden sentir excluidos. Claro. Y yo a esos hombres, ¿qué les diría? Les diría, bueno, es que la paternidad se trata de construir un vínculo, ¿sí? Va a haber gente que te va a retroalimentar. Yo diría que no todo conflicto es violencia. O sea, ¿por qué? Porque algo que yo les digo mucho a los hombres es, pregúntale a ellas también. Ellas de alguna forma, en una sociedad machista, recibieron toda una educación para aprender a cuidar. Entonces yo algo que siempre les digo a los hombres, ¿no sabes hacerlo? Pregúntales. Tal vez algunas de estas mujeres te interpelen fuerte y tal vez te enojes, pero escucha. Entonces yo creo que, o sea, por eso yo diferencio, o sea, el que mamá y papá tengan conflictos de cómo cuidar no implica forzosamente violencia. ¿Sí? Entonces, más bien hay que aquí hablar con los hombres y decirles, escucha qué te están diciendo. Y tú toma una decisión, tal vez la manera de cambiar el pañal en como ella te lo está diciendo, tal vez esa película que ella te está diciendo que no es para la edad de tu hijo, tal vez sea correcto, tal vez no. Y tú tomas una decisión y dices, no, ¿sabes qué? Con mi hijo adolescente tomo la decisión y entro a ver esa película. Y después escucha al chavo o a la chava y asume la decisión de lo que tú tomaste. Pero hay otros escenarios que yo creo de donde los hombres no tienen esa interpelación y están están solos sobre todo, o con muy poca retroalimentación de las mujeres frente a su hijo o a su hija. Claro. Y a veces eso también los obliga, no los obliga, pero ellos solitos se hacen a un lado, porque dicen, pues ya para qué me estoy peleando, o eso no me toca. Pero a mí lo que me insisto, perdón que insista, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que las estadísticas nos dicen que los hombres, los varones, desde muy chiquitos dejan de ser abrazados, dejan de ser besados, dejan de ser apapachados, solo por el hecho de ser niños. Exacto. O sea, las niñas no, pero los niños sí. Yo por eso a esos hombres que están solos, efectivamente, les diría, acércate a tu hija, acércate a tu hijo. Y yo les diría sobre todo, si son pequeñitos, si son pequeñas, juega con ellos. Yo es algo que les digo. Si son pequeños, o sea, toda la educación inicial de 0 a 4 años, juega con ellos y pregúntale a las mujeres cercanas. Y cuando ya son hijos grandes, juega más todavía con ellos. ¿Ustedes qué dirían en ese sentido? Yo creo que los hombres se tienen que hacer cargo de muchos de los problemas que aquí se están presentando, porque sí es la cuestión de las mujeres hacen, las mujeres los interpelan, pero ¿y los hombres cómo están reflexionando todos sus papeles de lo masculino, de la hombría dentro de la sociedad, ¿no? Ellos también tienen que hacerse cargo de esto. Y a mí me preocupa mucho que volvemos otra vez a este modelo, por un lado, donde parece ser que la mujer siempre está cuestionando y que estamos hablando de familias ideales, ¿eh? Estamos hablando de familias heterosexuales, mamá, papá, hijos, cuando la diversidad de familias en este país es tremenda. En el primer bloque hablábamos, señalaba la ausencia de los padres, pues los padres ausentes no solamente los que se van y abandonan el hogar, son los que cumplen esta figura de no emocional, de ser solamente proveedores, y ellos mismos tendrían que ver desde dónde. Creo que programas como este sirven para que los hombres empiecen a cuestionarse qué tipo de paternidad quieren, claro, ¿no? Y para terminar, el cuidado, mencionabas, José Alfredo, la cuestión de la paternidad cuando no hay lazos consanguíneos. No hay que olvidar que aquí hay muchos niños y niñas que son violentados por muchos hombres, que necesitamos cuestionar también cómo es el cuidado más allá de la paternidad, es decir, hacer político ese cuidado en una infancia tan vulnerada y tan violentada como es la mexicana.
Ahí hay muchos problemas que tenemos con la figura de lo paterno y lo masculino en este país. ¿Querías decir algo, Sandy? No, quería leerles comentarios sobre lo que se está diciendo. Dice acá, tenemos mucho camino que recorrer. Estoy convencida que el feminismo requiere aliados hombres con nuevas masculinidades para avanzar. De lo contrario, la lucha sería estéril y la historia del machismo continuará. Es responsabilidad conjunta, no solo de hombres, ni de mujeres, ni del Estado, es de todas y todos, empezando por la crianza en los primeros años de vida de cualquier ser humano. Aquí también un papá nos dice, Ulises, yo soy padre soltero desde hace 7 años, me firmó la guarda y custodia sin problemas, soy muy feliz cuidando a mis 3 hijas de 17, 15 y 13. Por acá hay un comentario de una mamá que nos dice que ella ha tenido problemas de pareja. Ambos educan, pero el papá sí hace diferencias en el momento de educar distinto al niño que a las 2 hijas. ¿Te pone algún ejemplo? Sí, está acá. Yo tengo 3 hijos, 2 niñas y uno varón, un hijo varón. Cuando nació mi esposo empezó a poner mucha diferencia, pues se inclina más por el niño, tiene ideas machistas y así ha sido su crianza. Específicamente no, pero como que se une más con él o está Ojalá más nos puedan poner hacia algunos él. ejemplos de lo que ven en lo cotidiano, porque creo que eso nos puede ayudar a muchos. Cosas que creemos que son, digamos, la voy a poner entre comillas, normales o que son esperables, tal vez estamos haciéndolo de manera equivocada, hombres y mujeres, los dos, ¿no? Claro. José Alfredo, adelante. Me quedo pensando en muchas cosas. Por un lado, esta tensión que existe en una exacerbación del ejercicio del cuidado asociado a la maternidad. Marcela Lagarde, la Grande, en su tesis doctoral en los cautiverios de las mujeres nos regalaría como una figura importantísima la referencia de las madresposas, y lo que ella sostiene es todas son madresposas, más allá de que se hayan reproducido biológicamente o no, porque son las que practican el cuidado de la plantita, de la mascota, organizan la tanda, organizan el cumpleaños en la oficina, ¿no? El cuidado socialmente está enaltecido, exacerbado. Ellos no. Es decir, desde la invisibilización, por ejemplo, no hay un término para referirse al hombre que espera un hijo. Ella biológicamente es la embarazada. Cuando él se incluye, lo que vamos a encontrar es una burla casi inherente, ¿no? Como tú embarazado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, habrá que empezar a acuñar incluso terminología para incluirles. Y aquí me parece fundamental lo que menciona Sandra, porque claro, es un trabajo de los masculinos. Es decir, yo estoy seguro que no hay nada ni nadie que pueda impedir que un hombre ejerza su paternaje desde el cuidado y la ternura si él quiere. Si él quiere. Claro. Porque si no quiere, se va a encontrar en la primera provocación una limitante. Y entonces ahí vamos a tener que crear estos nuevos modelos y referentes del padre soltero, del padre divorciado, de la familia homoparental, ¿no? Es decir, hoy en día el cuidado está en manos de redes. Necesitamos hacer una red para acompañar colectivamente el crecimiento y el desarrollo de un niño, de una niña. No es que estemos apelando para que en toda la figura esté papá, porque a veces las familias son muy funcionales cuando no está papá. Pero si está, por lo menos hagamos más feliz la estancia. Claro. Oye, y esto, por ejemplo, lo que sucede con estos prejuicios sociales y todo, ¿es lo que provoca que a veces los hijos varones se sientan más cercanos a la mujer que al papá? Yo creo que es todo, o sea, así como lo hemos venido como construyendo en el programa, creo que esto es muy complejo justamente, porque es un entretejido de cosas. Y me parece que el tiempo que la madre le dedica, el tiempo del cuidado, la forma de comunicarse, es muy diferente la de la madre a la del padre. En muchas ocasiones, pues sí, es verdad, el padre está ausente y desafortunadamente el padre solamente es en algunas ocasiones proveedor, a veces ni siquiera eso, a veces no está, no existe. Entonces la comunicación, y no existe no porque no viva con ellos, sino porque casi no provee y porque se la pasa afuera en otras cosas. Y a veces también... Y no hay un vínculo, o sea, no se acerca, no pregunta, no toca, no
no está. Pero a veces inclusive adentro, ¿no? O sea, yo tengo algunos ejemplos que nos han dicho aquí en Diálogos y que yo he visto, por ejemplo, que decían, el vínculo era mi mamá. Sí, O sea, si yo quería hablar con mi papá, yo tenía que pasar primero por mi mamá. Pregúntale a tu mamá. Pregúntale, no, llegaban a preguntarle, mamá, ¿puedo hablar con mi papá? O la mamá era la que transmitía el mensaje del papá, aunque el papá estaba sentado ahí o el papá estaba dentro de la casa. Hablemos de la relación de poder. Si hablas de la relación de poder, como decía, el padre es el jefe. Tú no puedes llegar al jefe si no llegas al subjefe. Y no puedes llegar al subjefe si no llegas al de abajo. O sea, tienes que pasar por los diferentes escalones. No puedes llegar al rey. No puedes. O sea, es un sistema... Pero qué soledad, pero estamos entendiendo eso como algo equivocado. Por supuesto. No, es para aclarar. Oye, es que la pregunta fue porque digamos no, lo entiendo perfecto, pero entonces veamos cómo eso es lo que justamente eso es la relación es lo de que poder. se reproduce Eso es lo que incorrectamente. nosotros tenemos que cambiar y colocarlo en una relación de equidades. Y a mí lo que me gustaría que les he insistido, y perdón, voy a seguir insistiendo, es ¿qué le pasa al que está hasta arriba? Se queda solo, está sin cuidado emocional, o sea, no tiene contacto con sus hijos, no hay amor, no hay cariño, o sea, todo su mundo emocional se queda abandonado y a mí eso me preocupa mucho porque después, ¿por qué exigimos que los hombres sean cariñosos si los tenemos puestos en la jerarquía hasta arriba y nadie se acerca a ellos y los vemos como si fueran dioses? Entonces, pobres también, o sea, yo quisiera que volteáramos a verlos desde otra perspectiva también, no es que sea responsabilidad de las mujeres, la experiencia ellos de ser tienen que papás. también romper con eso y moverse de ahí. Yo no estoy diciendo que es responsabilidad de las mujeres, o sea, yo creo que es responsabilidad de ellos, pero que vean que esa posición de poder no es tan padre como ellos están pensando. Tienen muchas pérdidas, no es tan beneficiosa. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Es un papá que le prohibían la entrada al taller de costura. Vamos a ver. Tengo 31 años, hace 5 años falleció mi papá y eso nos trajo mucha tristeza a toda la familia, pero tengo que reconocer que cuando él muere mi vida cambió en muchos aspectos, ya que él era una persona muy machista como las de antes. Siempre me decía que los hombres no debían de estar en lugares de mujeres, que el hombre es el que tiene que salir a trabajar, ser fuerte, no llorar, no demostrar emociones. Mi mamá siempre tuvo un taller de costura en el que mis hermanas siempre podían entrar. Mi papá no me dejaba entrar, decía que ese era un lugar para mujeres, no para hombres, pero cuando él no estaba mi mamá me dejaba entrar y pues la verdad a mí me llamaba mucho la atención. Entonces desde que él no está he tenido la libertad de estar ahí sin que nadie me diga nada. Puedo coser, puedo involucrarme más, puedo usar mi creatividad sin que nadie me diga que eso está mal por ser hombre. Yo sé que para muchas personas eso puede ser mal visto, que un hombre esté en un taller de costura, pero para mí no tiene nada de malo. Si yo llego a tener un hijo varón, lo voy a educar de manera diferente. Le diré que los hombres pueden llorar, pueden expresar sus sentimientos, pueden decir te amo, para que él no tenga que pasar por las mismas cosas que yo pasé y que él tenga la libertad de elegir lo que a él le guste, sin importar que la gente diga que esas cosas son de niños o de niñas. Qué imagen, ¿no? Qué imagen de este hombre de dureza y qué narrativa tan amable de su decisión de entrar a un mundo que le es prohibido, ¿no? Y yo creo que de eso se trata lo que hablábamos y que la jerarquía que ponías efectivamente, ¿no? Es salte de aquí, muévete de aquí. No sé si te muevas hacia abajo, si más arriba, no, o sea, muévete, quítate de ahí y vamos a ver qué pasa. O sea, y no solamente yo diría el discurso emocional. Este hombre en el video dice, me quiero aprender a coser, a tejer, y lo asocia con una cuestión también de un discurso emocional de los afectos. Entonces yo creo que ese es un mensaje muy padre de este hombre, ¿no? O sea, de aparente imagen ruda, y yo creo que es el imaginario que se tiene en México todavía del papá, de la figura del jefe, del rey, que no es real. Somos seres humanos, somos personas. Quítate de ahí, muévete de ahí, y entonces muévete a otro lugar y vas a descubrir cosas distintas. Una de ellas es cuidar a tus hijos y a tus hijas, sí. Otra de ellas es aprender nuevas habilidades, como este hombre, a tejer, a lavar trastes, a hacer ejercicio, a cuidarte, y otras cosas. Y ojo, yo creo que algo que es importante es ese otro mundo al que no se mueven los hombres, tampoco es un mundo fácil. Así es. Muchos hombres se mueven a esos mundos y yo no creo que este hombre en la primera clase se va a sentir luego listo, ¿no? No, va a aprender a caminar, va a aprender una nueva manera de ser. Hay quienes dicen,
Hay quienes dicen es una nueva masculinidad, yo no creo eso. Yo creo que es otra nueva manera de ser, de expresarse, de ser hombre y a ver cómo se mueven, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. ¿Por qué no crees que es una nueva masculinidad? Porque yo asocio mucho masculinidad con una pedagogía jerárquica, con una pedagogía en donde a los hombres se nos enseña a ser más con relación a otros. Entonces yo creo que dejemos esa manera de pensar. Y entonces se crea distinto. Tú propondrías cambiar la palabra. Por ejemplo, el concepto, sobre todo, por ejemplo, ser hombres democráticos, igualitarios. O sea, yo creo que es algo que está por crearse. Por ejemplo, ¿cómo se va a nombrar este hombre que está en el video cuando empiece a tejer? Pues tal vez un hombre tejedor. Habrá quien diga, eso es una nueva masculinidad. No lo creo. Él se nombra, soy un hombre tejedor y que sabe tejer. Sí, yo tengo una conocida que a eso se dedica, es ebanista. Exacto. Y no decimos una nueva feminidad, ¿no? Ese es el tema. Entonces, claro, yo creo que esa nueva diversidad, el tema un poco que trabajamos en la asociación en Hombres por la Equidad es movernos hacia la diversidad. Entonces, es bien bonito ese ejemplo de este hombre que él quiere encontrarse distinto en aprender a hacer esa nueva habilidad. Claro. Y un poco esto, que lo que sucede, que parecería que solamente es de algunas mujeres, o más bien del mundo de las mujeres, la creatividad, ¿no? Parece que al moverse los hombres se encuentran con un mundo interior donde pueden ser más creativos, o se lo permiten, ¿no? En definitiva, Cris, pero fíjate, ahora que nos dio por repartir responsabilidades, si bien es cierto que el ejercicio del paternaje atraviesa por una decisión, también me parece importante que mencionemos que hay una estructura que posibilita o inhabilita el ejercicio de la paternidad. Es decir, no basta que yo diseñe campañas para recomendarle a los padres abrace a sus hijos, juegue con sus hijos. Si este padre se pasa 2 horas en el tráfico, 8 en la oficina y otras 2 de regreso, es decir, el Estado, la estructura tiene que ser el responsable de posibilitar el acceso al juego y al ejercicio de la ternura para todos y para todas sus integrantes, porque si no nos quedamos al nivel de la intención y necesitamos también incidir en la formulación, en el diseño y en la implementación de otras políticas públicas que empiecen a mirar otras formas de relacionarnos. Esto se vuelve importantísimo. Por ejemplo, esto que dices de los horarios, ¿no? O sea, por ejemplo, estos horarios tan enormes o tan largos que les exigen a los hombres, pues no les permita llegar a tiempo a su casa para tener convivencia con los hijos, ¿no? En este momento la coyuntura nos va a plantar frente a un momento importantísimo y es la necesidad de convivir en casa. En Oaxaca, por ejemplo, decimos, no me hallo. No me hallo es no encuentro mi lugar en un sitio que histórica y culturalmente no me corresponde. No me corresponde, claro, porque es el doméstico. Entonces, vamos a llegar a las vacaciones y vamos a mirar a hombres que pintan, que cambian los muebles de un lugar a otro, que cortan el pasto, porque no encuentran su lugar en lo doméstico. Entonces, la cuarentena, la contingencia sanitaria puede ser una posibilidad para desarrollar la creatividad a la que haces referencia, o puede ser una amenaza para convivir con el señor que vive en mi casa y que duerme con mamá. Sí, por ejemplo, estamos empezando a escuchar, ya ves los memes y todo esto que se escucha, vamos a tener al elefante sentado en la sala, ¿qué voy a hacer con el ogro adentro? ¿No? Este tipo de cosas que se empiezan a escuchar, por supuesto, pues por esta mala creencia, pero sobre todo porque no sé cómo estar, o sea, como varón, ¿qué hago? ¿No? Y aparte, eso me parece que es muy importante que les ayudemos a desmenuzarlo, porque a veces dices, ay, ¿cómo no se te va a ocurrir? Pues no se te ocurre, porque nunca lo has hecho. O sea, ¿qué opciones tengo? No se te ocurren. Yo quería regresar un poco al tema de los afectos y de cómo lo cambiamos, porque también parece ser que lo miramos desde arriba, y en el caso de mis alumnos, cuando doy cursos sobre masculinidades y tocamos el tema de la paternidad, ellos quieren tener una relación afectiva con sus padres, ¿no? Y sin embargo, hay una barrera con los papás que no los permite, ¿no? Tengo uno de mis alumnos que me decía, yo nunca le he dicho a mi papá te quiero. Ay, sí, qué ¿no? triste. Porque mi papá nunca me ha dicho te quiero, ¿no? Me da palmaditas. Por el miedo, es que hay miedo a que se vaya a convertir en una mujer. ¿Cómo yo, hombre, voy a besar a mi otro hijo, a mi hijo hombre? O sea, puede convertirse en un puto.
O sea, Claro. esa es la frase. Esa es la frase. Pero a lo que voy es que como estos jóvenes que Vamos a están quedarnos cambiando, con esto. Ahorita lo regresamos. pueden Quédense con hacer, nosotros. ¿no? Recuerde que todos los martes le mostramos imágenes de personas que han desaparecido, pedimos su ayuda. Es un servicio muy importante. Si usted ve algún rasgo, recuerda algo, tiene información, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla para que ellos se reúnan con sus seres queridos. Vamos con la primera imagen, que es la de Irma Vázquez Escobedo. Ella se extravió en la colonia La Estrella, alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, desde 1994. Es Irma Vázquez Escobedo. Seguimos con la imagen de Zaira López Maldonado, quien fue vista por última vez en la segunda cerrada de Álamos, número 12, en la colonia Tlapocoya, en el Estado de México. El 23 de abril del 2011 fue vista por última vez Zaira López Maldonado. También del 2011, el 12 de abril, fue visto por última vez José Antonio Jiménez Jiménez en Temascalapa, en el Estado de México. Ahí vemos su imagen y le repito, el nombre es José Antonio Jiménez Jiménez. Una imagen más de Saraí Mari Carmen López Pérez, quien se extravió en calle Camino de la Prosperidad A194, en la colonia Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Saraí Mari Carmen López Pérez fue vista por última vez el 26 de agosto de 2018. Y por último, José Pedro Cruz Santiago, quien fue visto rumbo a su trabajo en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, el 6 de julio de 2012. Repito, su nombre es José Pedro Cruz Santiago. Muchísimas gracias por su atención en este segmento. Vamos a continuar con nuestro tema viendo el siguiente sondeo. Muy simple, porque en el argumento de la convivencia diaria, uno convive, percibe y evidentemente sabe si el hijo está mintiendo o está diciendo la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido más humano de la palabra. En su conducta, en su comportamiento, en su forma de expresarse, de platicar, de todo lo que haga. Yo creo que ya desde ahorita que es bebé, uno puede irse dando cuenta si va haciendo como las cosas bien o no. Viéndolos, observándolos con su comportamiento, hacia los mayores, hacia uno mismo. Por cómo se comporta con las demás personas cuando yo no estoy. Porque lo veo. Quizá en determinado momento no me di cuenta mucho de eso. Ahorita mi hijo es un adolescente. Entonces ha estado trabajando justamente en eso. Porque los veo todos los días, estoy al pendiente de ellos, sé cómo actúan, cómo se conducen. Fíjense qué importante ahorita ver esto de los valores, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar, pero antes de eso, Sandra se quedó comentándonos un tema. Adelante, Sandra. Sí, bueno, lo que comentaba es que con estas figuras de autoridad que parecen tan lejanas en el entorno familiar y que cómo les ayudamos, o es los jóvenes ahora que se están dando cuenta que la forma de ser hombre de toda la vida no sirve porque los expone a problemas emocionales, psicológicos. Algunos de ellos están cambiando, ¿cómo? Incluso en algo que es tan difícil como la cercanía en el ámbito de lo familiar. A lo mejor en lo social es más fácil hablar y es muy difícil romperlo dentro del ámbito familiar, decirle a los padres que los quieren, a los abuelos, acercarse, y seguramente va a haber rechazo porque son hombres que tienen otro modelo de masculinidad, ¿no? Entonces, desde los jóvenes, empezar a cambiar, porque el cambio de las masculinidades no es homogéneo ni sincrónico, sino heterogéneo, es decir, diverso y diacrónico, que se da a diferentes tiempos dependiendo de las edades y de los espacios económicos y culturales, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque los chavos, los niños, los jovencitos, los jóvenes, los adultos jóvenes, se están cuestionando justamente esto. Y entonces creo que sí es importante que se haga un planteamiento, que ellos, que son los que se están cuestionando, puedan hacer un planteamiento hacia los adultos, que son sus padres, que son sus tíos. A ver, ¿qué pasa contigo que no me escuchas? ¿Qué pasa contigo que no te acercas? ¿Qué te ha pasado? ¿A qué miedo le has tenido, mamá, papá, ¿no? Para poder estar conmigo y estar acompañándome. Y en este caso de los papás, o sea, yo quiero abrazarte, pues decirlo así, oye,
a mí me gustaría abrazarte. Lo peor que puede suceder es que te diga no. Claro. Eso es lo peor que puede suceder. Lo peor que puede suceder, claro. ¿No? Y tal vez con la práctica lo logres, y a ¿no? lo mejor, no, ok, dime cuál es la razón que te impide abrazarme. ¿Cuál es la razón que realmente te impide? ¿A qué le tienes miedo si me dices que me amas? Entonces, realmente es como empezar a cuestionar cuáles son los miedos que hay de que yo pueda acercarme a ti. Y yo creo que ese es una de los cuestionamientos que los hombres tendrían que hacerse. Sí. ¿Qué miedo tengo ante el abrazo a mi hijo? ¿Qué miedo tengo ante el yo poder decirle a mi hijo, te amo? Al yo cuidarte. ¿Cuáles son las cosas que me impiden a mí acercarme a ti desde lo amoroso, cuidadoso, desde lo afectivo? Oye, y una vez que descubro el miedo, ¿qué hacer? Cuando ya descubres el miedo, ahora hay que ver si esto tiene un origen real o fantaseado. Si el origen es real, me va a caer un piano encima, pues ¿de verdad te ha caído un piano? ¿Conoces a alguien que le haya caído un piano? Pero no. vamos a Eso ponerlo, es una fantasía. Vamos a poner esa que dijiste muy fuerte, o sea, se va a volver homosexual. Ok, busca las referencias y te das cuenta que científicamente hablando no hay pruebas de que un varón se haya convertido en homosexual por el hecho de haberle dicho a otro varón, te amo. No hay ninguna prueba. Eso es muy importante. Ninguna. Adelante. Es que van dos bloques, perdón, Tony, que nos hace referencia al miedo y lo dices tan rápido que no le otorgamos la dimensión real. Y es que me parece sumamente importante. Sumamente importante. Detrás del ejercicio de la violencia y del maltrato casi siempre nos vamos a encontrar mucho miedo. Así es. Entonces, cuando los hombres nos responsabilizamos de trabajar con nuestro miedo, tengo tanto miedo que necesito reafirmarme frente a alguien más, necesito que alguien me tenga miedo. Si yo me responsabilizo de trabajar con mi miedo, casi en automático dejo de ejercer violencia. Así es. Y esto implica un tránsito importantísimo. Tal vez, Roberto, estás de acuerdo. Con los hombres que trabajamos, yo diría que en un 80%, cada que les preguntamos por qué ejercen violencia en contra de sus familias, responden, es que estaba yo muy enojado. Entonces, asocian una emoción, como la expresión del enojo, con una decisión, que es la expresión de la violencia. Como si tuvieran permiso, ¿verdad? Como si el enojo me diera permiso. Entonces el trabajo, independientemente del método, del modelo que trabajamos, es llevarle a conocer el enojo, transitar el enojo, porque si usted es capaz de decirle a su hijo, a su hija, a su pareja, qué tan enojado está, pero no por eso le va a violentar, está usted del otro lado. Claro. O sea, se vale enojarse. Claro. Es válido y es sano. Oye, lo que no José se vale es violentar. José Alfredo, pero ¿cuáles serían algunos de los miedos que nos pudieras poner como sobre la mesa para ver si los identifican los hombres que nos están viendo? O sea, cuando dices hay un miedo atrás, ¿miedo a qué? Bueno, miedo a evidenciar mi fragilidad, mi inseguridad, ¿no? Que se haga manifiesta y se haga explícita. Entonces, los miedos con los que convivimos en el día a día son todos, no los nombramos. Mi pareja gana 3 veces más que yo, no voy a alcanzar a completar para la colegiatura, no voy a poder mantener una erección, no sé cómo proponer, no sé cómo decir te amo, no sé cómo expresarle afecto. Entonces nos vamos a encontrar ahí pretextos que van a sublimar la socialización. Por ejemplo, dice Canetti, los hombres expresamos el afecto solo a través de una pérdida momentánea de la conciencia, es decir, estados de euforia o donde se altera a través del alcohol. Cuando bebes se vale que le digas a tu hijo y a otros hombres cuánto los quieres, se alteró la conciencia. Cuando hay euforia, por ejemplo, después de un gol, en una celebración, se valen los contactos homosociales entre hombres. Pero quitas a esos hombres de la cancha o del festejo del gol y los pones en la calle y ya no se pueden mirar. Lo que necesitamos es transitar el miedo a la homosocialización para entonces hacer contactos genuinos a través de la expresión de la ternura, del cuidado y de la expresión de los afectos libre. O sea,
La expresión de la ternura es un acto revolucionario y transgresor entre masculinos. Entre masculinos, también, claro. También de lo que nos están diciendo hay mucho miedo al qué dirán, al rechazo social. Nos comentan aquí, existen hombres que quieren ser diferentes y participar en el cuidado de los hijos, del hogar, de sus madres, hermanas, compañeros. Y hay compañeros que ejercen una gran presión sobre ellos. Lo hacen por medios que van desde pequeñas bromas o chistes hasta cosas agresivas como burlas, insultos, segregación, agresión física de otros hombres por no ser machitos. Existen hombres que tienen la suficiente autoestima para resistir todos los ataques, pero desafortunadamente otros no resisten la presión, llegando incluso a reforzar más las conductas machistas. Claro, se regresan así. Como que mejor ya Mejor me ya quedo no callado. quedas. Acá hay otro que dice, desafortunadamente mi papá siempre ha sido un macho y hasta el día de hoy no tengo buena relación. Me encuentro alejado de él. Por lo que decías de los jóvenes, que de repente ya empiezan a pensar, a sentir diferente, a actuar diferente, pero se topan con este dolor de lo que fue su relación con el papá, de lo que aprendieron, y dice, él me dio todo materialmente, pero afectivamente no, y su ejemplo fue violento, por lo cual yo tengo rasgos de esa violencia. Sin embargo, la veo y trabajo en ella, en terapia, pero me encuentro aún muy molesto con él. Entonces, bueno, aquí el gran avance, la gran ventaja es que lo reconoce y está trabajando en ello. ¿Querías comentar? Por ejemplo, yo algo, siguiendo esta línea de reflexiones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos con los hombres para que enfrenten esos miedos que están adentro, ¿no? O sea, creo que primero sería decirles a los hombres, el miedo no está afuera. No es tu hijo adolescente que está peinándose de determinada manera, usando determinadas frases. No es tu hijo pequeño o tu hijo pequeño que están rayando las paredes. El miedo está adentro, está adentro. Entonces, algo muy interesante es esa comprensión de que esto que yo siento, yo soy responsable de eso. O sea, tal vez parece muy simple, pero para muchos hombres es importante. O sea, lo que yo siento es mi responsabilidad y no me lo puedes provocar tú. Entonces, bueno, eso es fundamental. Es algo muy... ¿Lo puedes volver a repetir? Sí, o sea, que muchos hombres piensan que si el hijo adolescente dejara de decir determinadas frases, él no va a sentir el miedo. Que si la esposa hiciera determinadas cosas o se vistiera como él quiere que se vista, él piensa que si ella se va a vestir de verde porque es el color que a él le gusta, él se va a sentir más seguro. Y no es cierto. Nuestros sentimientos surgen de adentro, hacia afuera. Y nosotros, pero en la socialización de los hombres hemos pensado que si el mundo se ordena, orden, control, como yo digo que se ordene, y eso es muy importante en tiempos de coronavirus, yo me voy a sentir más tranquilo. Y no es así. O sea, realmente mi emoción es mi responsabilidad y que los hombres creamos que realmente podemos convivir con personas distintas que hacen diferente y piensan diferente a mí. Y que yo mi estado emocional me puedo mantener en la tranquilidad, por ejemplo, en lugar de estar en el miedo. Y si veo que me cuesta trabajo hacer esa transición del miedo a la tranquilidad, puedo conversar con alguien. Efectivamente, te lo decías, ¿no? O sea, hablar con mi hijo pequeño de por qué me preocupa que pinte así las paredes, por ejemplo. Con mi hijo adolescente, pero sí hay un punto en el que yo no puedo hacer responsable a ellos de lo que yo siento. Un poquito me quedé con esa preocupación, o sea, sí puedo hablar con mis hijos, con mi esposa, de cómo me siento. Pero es muy importante que los hombres comprendamos que no esperemos que el diálogo con el otro o con la otra hacia la otra persona responsable de lo que yo siento. O sea, me sirve, las palabras sirven para aclarar las emociones, pero también las ideas. O sea, yo pensaba que si tú hablabas de esa manera, hijo adolescente, ibas a acabar consumiendo droga. Y el chavo te dice, no, papá, ¿por qué? Pues porque está de moda en la escuela, por eso hablamos así. No tiene nada que ver con las drogas. Entonces, mi manera de pensar cambia, mi miedo se va mitigando y me aclara. Entonces, yo algo que le diría a los hombres es, hablando de las emociones, es, tú eres responsable de lo que sientes y eso es algo central. El diálogo te permite aclarar, pero después de dialogar regresas a ti. Y ese diálogo contigo, que sí, para eso sirve estar solo, ahora que vamos a estar mucho tiempo en las casas, es bien bonito que los hombres, por ejemplo, pudieran escribir, pudieran meditar de muchas de esas sensaciones, miedos, temores que hay,
cómo los podemos procesar para cuando ya podamos salir a la calle. Claro, para hacer el Otra vez. cambio. Ajá. Oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. ¿El varón se le tiene que educar de forma diferente? Salimos a preguntar y regresamos con esto de los valores. Si los valores se educan diferente entre hombres y mujeres. A ver qué opinan ustedes. Adelante. No, porque todos estamos en la misma sociedad y sería injusto también. No, porque ahí empiezan los problemas de violencia y de pensar que unos valen más que otros. No, claro que no, eso es algo retrógrada y eso es algo absurdo. Creo que la educación empieza por ambos y es igual la educación, tanto hombre como tanto la mujer. No, se educan por igual. En ciertas cosas yo creo que sí. Tanto en unas como en otras, yo creo que sí, ¿no? Ahora sí que a cada quien se le educa de una forma diferente. Yo considero que debe ser igual, ¿no? Porque al final de cuentas todos estamos en una misma sociedad, estamos dirigidas por el mismo orden y pues el simple hecho de hacernos hombres o mujer pues requiere la misma educación, tanto en casa como en la escuela. Yo creo que sí, porque hay gente que los educa mal. Los educa de una manera muy machista. No, yo creo que a los dos se les tiene que educar de la misma manera, ¿no? Que tienen que respetar por igual, ya sean hombres o mujeres. Yo creo que en vez de educar sería más como enseñarle que debe de hacer los mismos deberes que una mujer, ya sea en el hogar o en cualquier, pues sí, en cualquier lugar. Muchísimas gracias. Y bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que a veces se niega la realidad. O sea, yo tengo que contestar que sí, se educa igual, pero en la práctica, ¿qué sucede? O sea, en la práctica, ¿cuál es la verdad? Me pasan dos cosas con el sondeo. El primero es que a mí me da mucha comezón el concepto de los valores. Porque yo creo que los valores no son universales, es decir, no son los mismos para todos y todas y dependen del contexto histórico, político, social, geográfico. Te acercas con las personas con las que compartes cierta escala de principios, pero hablar de valores creo que hace referencia más a la intención, lo que nos gustaría que hubiera, como la paz, la fraternidad, la honestidad, no necesariamente a la práctica. Para que se convierta en praxis implica todo un proceso. Y por otro lado, la forma de educar es contundente cuando la modelamos, es decir, no es que vayamos a convocar en las casas ni en las escuelas a la hora de la igualdad o a la hora de la equidad, porque discursarlo es muy sencillo. En esta era, a mí me parece que ya hemos aprendido a decir lo políticamente correcto. Es muy difícil que alguien se equivoque, aunque los leemos y les escuchamos también. Pero pronunciarse es sencillo, pasar a la práctica es contundente. Yo puedo decir que es importante que los hombres se corresponsabilicen de las labores domésticas en casa durante la cuarentena. Pero si no lavo los trastes, si no lo modelo, si no lo actúo, no hay referente. Necesito actuarlo, modelarlo, y eso sí es una forma de generar condiciones para la convivencia y el buen trato. Si no, se queda en repetición y en discurso político. Sí, yo creo que sí educamos de manera diferente. Y educamos, y no educamos solo en casa, socialmente educamos todo el tiempo. Los medios de comunicación educan, todo el tiempo estamos siendo modelos que reconfiguran el patriarcado y las jerarquías. Eso es lo que constantemente estamos haciendo. Entonces, a lo mejor habría que preguntar de otra forma, ¿no? ¿Será necesario construir otra forma de educar, otra pedagogía, otro horizonte de sociedad que queremos? Porque el que tenemos nos sigue educando en una forma diferenciada, donde las mujeres siguen teniendo menos valor que los hombres. Entonces hay que transformar eso. Y quería terminar un punto o recuperar un punto anterior sobre el miedo. Hay que hacerse cargo del miedo y de la violencia. Absolutamente nadie es responsable, por mucho que te provoquen. ¿Quién es responsable de tus emociones? Tú. Las positivas y las negativas, y cómo las transformas, ¿no? Entonces, miedo y violencia nos hacemos responsables. Sí, fíjate, algo que les decimos en talleres de mamás y papás con hijos adolescentes que tenemos en la asociación. Llegan las mamás y los papás todos en crisis, ¿no? O sea, porque no saben qué hacer con este joven
que se les ha desbordado según ellos, ¿no? Y ellas. Y de alguna manera hay un punto, efectivamente, en que hago responsable a la manera en que él se comporta o ella se comporta de mi respuesta. Entonces, si se porta mal, yo voy a responder mal. Si se porta bien, entonces lo voy a poner. Y no. Algo que les decimos a mamás y papás con hijos adolescentes es, tú no dejas de ser responsable de tu respuesta. Tú no dejas de ser responsable de lo que sientes. Tú no dejas de ser responsable de lo que piensas. Tú no dejas de ser responsable de lo que dices. Nosotros manejamos 6 ámbitos. Entonces, lo que trabajamos mucho con mamás y papás es efectivamente sus respuestas ante eso que es diferente, ante esta persona que hace cosas diferentes, pero que efectivamente tú puedes filtrar como algo en tu contra y construyes una jerarquía. Entonces, la diferencia se debe de quedar como una diferencia, no como una desigualdad. No la conviertas en desigualdad. Porque justamente nosotros manejamos a través de las palabras, del manejo emocional inadecuado, de las conductas de violencia o de los pensamientos distorsionados, tú una diferencia que mi hijo o mi hija pinten las paredes, las construyes en una desigualdad. Y nosotros decimos, no, es algo diferente. ¿Hay que negociar? Sí, porque ahí hay un conflicto. Tal vez a ti no te gusta que pinten las paredes, pero al chavito o a la chavita desea pintar. Entonces, ok, ¿cómo negociamos? Que no pinten las paredes, pero que sí pinte. Claro. Y ahí es cuando hay que bajarnos el adultocentrismo de la adultez y construir algo, la diferencia. Oigan, ¿no? Y bueno, dijimos lo de los valores que, por supuesto, José Alfredo nos aclaró que no le gusta esto de las jerarquías de valores y lo de los valores, pero digamos que es una palabra que usamos muchísimo y que la verdad es que también refleja mucho de las conductas que se ven en la casa. ¿Tú cómo podrías decir algunos valores que sí se les piden a las mujeres que los actúen y los vivan y otros a los hombres? ¿Hay diferencia en eso o lo verían igual? ¿O alguno de ustedes independientemente de Yo creo que sí hay diferencia en relación al actuar. Por ejemplo, a ambos se nos pide que seamos responsables de la familia. Solamente que a ellos se les pide la responsabilidad de la economía y a ella la responsabilidad del cuidado en todo lo demás, en la administración de la economía. A ellos se les pide que cuiden a la familia en cuidados afectivos, pero cuidados afectivos como en global, y entonces si yo los quiero mucho y esta es la forma como yo tengo de darles mi afecto. Y a las mujeres se nos piden que seamos afectivas, pero en lo cercano. O sea, nosotros podemos hacerlo desde la lejanía a hombres y las mujeres desde la cercanía. O sea, sí hay cosas que nos van pidiendo a unos y a otros de manera diferenciada. Por ejemplo, la empatía. Creo que la empatía, generalmente se le pide ser más empática a la mujer que al varón. Hay cosas que pareciera que los hombres no la tienen como parte de su identidad de varones, pero realmente es porque nosotros hemos diferenciado al ser hombre y al ser mujer en este acto jerárquico de relación de poder, donde estos valores que se le piden a las mujeres, estos roles que se le piden a las mujeres, son unos y los de los varones son otros. Y que si esto se parece un poco al de las mujeres, yo pierdo mi masculinidad. A mí me parece muy importante como ver cómo los hombres tienen que todo el tiempo demostrarle a otros que son hombres. Y tienen que demostrarse a sí mismos que son hombres. Si algo pasa distinto, que se parece a las mujeres, poquitito, a lo mejor no lo detectan en su cabeza, no es tan consciente, pero su cuerpo ya lo detecta y de inmediato cambia, y entonces cambia la conducta. En el caso de las mujeres no es así. Una mujer dice, soy mujer, y solo es ser mujer. No necesito demostrarle a nadie que soy mujer. Necesito demostrar que soy buena mujer, buena mamá, buena esposa, buena hija, buena de cuerpo, ¿no? Buena en la cama. Y eso tiene que ser, entre comillas, porque tengo que ser como buena esposa, tiene que ser solo cuando soy buena esposa, y como soy buena hija, entonces no tiene que ser cuando no estoy casada. O sea, hay toda una serie de cosas que nos piden a las mujeres, pero las mujeres no tenemos la bronca de demostrar que somos mujeres. Los hombres sí. Los hombres sí tienen que estar demostrándole a otros que son unos verdaderos hombres. En el tema de lo erótico, como decía José Alfredo, lo erótico, la convivencia, la fortaleza, el mandato,
la adquisición monetaria, el tener altos puestos jerárquicos, o sea, todo lo que está arriba en el estatus es de lo masculino. Sí, claro. Entonces, eso es un gran peso, es una gran carga. Y que yo me lo tenga que estar demostrando, pues hace que yo esté todo el tiempo en ese estar comparándome con lo otro, con la otra edad, para ver si estoy cumpliendo con ese mandato. Y es falta, y también es un poco una falta de respeto a la diversidad de los hombres, ¿no? Por supuesto. Porque si tienen estos mandatos tan fijos, tan lineales, como esto que, ¿no? De tienes que ser proveedor, tienes que tener ciertas características, tienes que llegar a ciertos puestos, tienes que tener ciertas cosas materiales, pues híjole, también ellos viven en una cárcel espantosa, Sí, ¿no? claro. Y es muy fuerte, es muy fuerte internamente. Yo hablaba mucho como del miedo, porque dentro de los 5 sentimientos básicos, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, el miedo es el sentimiento que es como nuestra luz amarilla que nos dice, cuidado, alerta, algo no está bien, tienes que tener cuidado en esto. El enojo es un sentimiento que nos dice, algo está mal, no me gusta. Si yo no lo reconozco, y la tristeza me dice, algo, hemos tenido una pérdida. En el caso de los varones, veamos la línea. Arriba está el enojo, porque el enojo se demuestra socialmente hablando, entre comillas, podemos no hacerlo, con violencia. Pero cualquiera de los 3 se vive con maltrato. Pero aparte está permitido para ellos, ¿no? Yo me siento maltratada. Claro, veamos el esquema. En el esquema arriba está lo masculino y abajo está lo femenino. Arriba está lo que vale, abajo está lo que no vale. O sea, aparte arriba de esto, está el victimario, abajo está la víctima. Exacto. Esto que dices tú de que ellos tienen que demostrar que son hombres de alguna manera, también está dentro de ese plano, ¿no? Claro. O sea, ser violento me demuestra que sí soy yo. Claro, claro. Y abajo está la debilidad, el miedoso. ¿Por qué vemos en las películas que las miedosas son las mujeres? Pues porque tenemos permitido expresarlo. Las tristes somos nosotras, tenemos permitido expresarlo. Pero hemos de pensar que todos, hombres y mujeres, tenemos esos 3 sentimientos que no son malos y que ninguno de los 3 nos obliga a ejercer malos tratos con otros. Claro. Pero nosotros lo vivimos, nuestro cuerpo lo vive con malestar. Y eso es importante reconocerlo. Claro. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos y le adelanto nuestro tema de la próxima semana para que comience a mandar sus dudas y participe. Vamos a hablar de guarda y custodia. No solamente explicar la diferencia entre ambos términos, bueno, sobre todo entre guarda, custodia y patria potestad, sino también profundizar en lo que sucede cuando, por ejemplo, hay casos en donde se puede llegar a perder o no la patria potestad, si esto sucede y por qué causa sucede, si se puede restituir, cuáles son las situaciones donde se pierde la guarda y custodia, los requisitos, por ejemplo, en cuanto a abuelos, tíos o hermanos se pueden encargar de los más pequeños. Hemos recibido siempre que hablamos de estos temas muchísimas dudas y de eso se trata, de seguir resolviéndolas con ayuda de nuestros invitados especialistas, así que no se lo pierda y acompáñenos el próximo martes. Vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Las paternidades siguen en transición, en cambio, algunos hombres todavía deciden quedarse en una paternidad tradicional, autoritaria. Desde los roles de género se nos dice cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser, pensar, cómo tenemos que vestirnos. Transgredir o trascender la idea que la violencia o el castigo están relacionadas con el cuidado y con la disciplina implica todo un proceso. Es decir, reflexionar y generar nuevos modelos, otros referentes. Todos lados van a ser criticados, juzgados, humillados, van a ser lastimados. Porque un hombre que ejerce su paternidad de esa manera es un hombre que es visto como si pareciera mujer. Un hombre construido desde lo social, tradicionalmente, buscará no acercarse a 3 figuras: ser mujer, ser homosexual y ser niño. El hombre haciendo o intentando hacerlo con el miedo de que falle como papá, le pase algo al bebé, pero además en la relación de pareja se vuelve realmente un problema de dinámica de pareja y de dinámica de familia.
pues los padres ausentes, no solamente los que se van y abandonan el hogar, son los que cumplen esta figura de no emocional, de ser solamente proveedores, y ellos mismos tendrían que ver desde dónde. Creo que programas como este sirven para que los hombres empiecen a cuestionarse qué tipo de paternidad quieren. Yo estoy seguro que no hay nada ni nadie que pueda impedir que un hombre ejerza su paternaje desde el cuidado y la ternura si él quiere. Si él quiere. Claro. Porque si no quiere, se va a encontrar en la primera provocación una limitante. Hola, yo soy Abril G. Carrera, booktuber y bibliotecaria de Bunco Roma Condesa. En esta ocasión vengo para recomendarles 2 historias acerca de relaciones familiares que pueden convertirse en algo conflictivas. La primera de estas recomendaciones se llama El Monstruo, es un libro álbum editado por Logues, escrito por Daniel Martín e ilustrado por Ramón Trigo, y nos habla de la vida cotidiana de 2 hermanos que viven atemorizados por un monstruo que vive en su propia casa. Estos 2 hermanos deciden acusar a este monstruo con los adultos que conocen, pero no encuentran la respuesta que los ayude a afrontarlo. Será su mamá quien deberá enfrentarse a él, y bueno, estoy segura de que más de uno de nosotros podrá encontrar un monstruo similar habitando en nuestras casas, y es muy importante identificarlo y también alzar la voz como lo hicieron estos niños. La segunda recomendación que quiero hacerles se trata del álbum ilustrado Lorenza, Bájate del Perro, editado por Lo que Leo, escrito por Toño Malpica e ilustrado por Manuel Monroy. En este libro álbum encontramos la historia de un padre que se la vive persiguiendo a su pequeña hija Lorenza. La persigue porque ella está haciendo un montonal de travesuras. Siempre en primer plano vamos a ver al papá atendiendo las tareas del hogar al tiempo que está pendiente de su pequeña hija. Creo que este libro muestra cómo los padres también pueden responsabilizarse de las tareas del hogar, además de ejercer una crianza afectiva. Estas serían mis 2 recomendaciones, y recuerden que ambos libros los pueden venir a leer y a consultar en la biblioteca Bunco Roma Condesa completamente gratis. Muchísimas gracias por la recomendación, y como les hemos dicho en otros programas, creo que es una forma muy bonita de poder hacer el contacto del tema también con nuestros niños y nosotros mismos, porque todos esos libros nos sirven, por supuesto, para nosotros. Eso es bien importante. Oigan, y bueno, quisiera que me acompañen de una vez a ver el siguiente sondeo. ¿Cuáles son los valores que inculcas a tus hijos? Estábamos justo preguntándonos sobre esto de los valores, y para darnos cuenta cómo a veces sí hacemos diferencias. O sea, unas cosas les decimos a las niñas y otra a los niños. Vamos a ver qué nos dijeron. Honradez, trabajo. El amor, la confianza, el respeto, la empatía, la amistad. Respeto, la empatía y la solidaridad. La honestidad, porque me parece que eso hace más transparente el mundo y de una u otra manera hace más transparente a la familia y se fomenta la claridad entre familia y sociedad. Respeto, educación. El respeto, el amor, la honestidad, la solidaridad y el ser muy empática. Serían la honestidad, el respeto y el amor. Muchísimas gracias por las respuestas, y me sigue la duda, ¿no?, de cuáles son las diferencias que hacemos. ¿Cuál crees tú, Roberto, que serían las diferencias que hacemos en cuanto a valores o a la forma de las cosas que les decimos a niños y a niñas desde pequeñitos? Sí, yo creo que algo que tendríamos que trabajar las mamás y los papás y los adultos y adultas en general son nuestras contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes y las jóvenes ven todo. Yo creo que esa sería como una primera, idea que quiero colocar, ¿no? Es los valores efectivamente se oyen muy bonito, se oye en la sociedad ideal, como tú comentabas muy bien, y estoy de acuerdo con lo que comenta José Alfredo. No es tanto, creo que cuando hablamos solamente de valores se coloca muy lejano, ser honesto, ser buena persona, o sea, y entonces ya en lo práctico muchos adultos y adultas tenemos contradicciones y no somos coherentes con esos valores. Yo creo, para centrar un poco mi idea, sería hacer el esfuerzo personal cada una de las mamás y de los papás por elegir
valores que realmente sean factibles, realizables, porque nuestros hijos e hijas nos están mirando. Entonces, si hay mamás y papás que les sirve ser honestos en el manejo del dinero, transparentes en su vida afectiva, claridad en la manera en la que voy a comunicar, que cada familia se ponga en estos días una tarea, que es elegir tal vez algunos valores y hacer el esfuerzo realmente por llevarlos a cabo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Claro. O sea, por ejemplo, cuando tú tomas esta decisión que ya nos compartiste de decir, bueno, yo voy a cambiar mi vida profesional y me voy a dedicar, ¿cuáles fueron algunas de las trabas con las que te encontraste? Porque seguramente a ti te pasó todo lo que hemos estado diciendo en este programa. O sea, de repente con tus pares varones, ¿qué fue lo que sucedió en el propio interior de tu familia? Porque seguramente también, ¿no? Los varones de tu familia, ¿qué dijeron? Sí, yo creo que básicamente es que tú eliges en tu vida, yo creo que todos y todas tenemos un momento en el que de quiebre, que por algún motivo tú te encuentras en una coyuntura que tú tienes que ser honesta o honesto contigo de qué quieres en la vida. Tiene que ver con la querencia, con la creatividad, con el deseo, para dónde quieres dirigir tu vida, para dónde quieres caminar, qué deseas realmente. Y yo creo que sí, un punto fue, en mi vida fue, yo no me puedo engañar y no quiero que mi hija vea a un papá que se está engañando. O sea, yo siempre he tenido ideales, siempre he pensado de alguna manera distinta a todo lo que era el mundo de la economía, yo soy economista, y dije, quiero caminar por otra ruta. No sabes cuál es esa ruta, pero entonces surge de adentro. Y efectivamente vine una respuesta porque la gente en tu entorno no entiende. Oye, tú llevas 5 años estudiando economía, ¿cómo es que dejas la Secretaría de Economía? ¿Sí? Porque no soy feliz. Esa era mi respuesta. Sí, es hermosa la economía para los que desean ser economistas. Claro. Yo no sé qué deseo. Sé que ahorita deseo estar con mi hija y cuidarla. Y cuando decías eso, estar con mi hija y cuidarla, ¿cuáles eran las frases que te regresaban? Porque creo que esas frases son las que a veces hacen que los varones se echen para atrás, o como leíamos ahí que decía Sandy, pues mira, mejor aquí me quedo, yo mejor me regreso a economía. Sí, o sea, me van a decir, ¿qué exacto. cosas te decían que era lo que te hacía tambalear? Sí, yo creo que hay gente, es como este libro de Campbell, ¿no? El camino del héroe, este rollo, ¿no? O sea, te encuentras aliados, te encuentras enemigos. Claro. Te encuentras aliadas y te encuentras enemigas. Y yo creo que aquí es tu decisión realmente de decir a quién quieres escuchar. Había cosas que me decían que eran un obstáculo, que decía, tiene razón, es un obstáculo que yo deje mi carrera. Entonces no la voy a dejar del todo, pero sí la voy a dejar gradualmente. Había gente que me decían las aliadas y los aliados, es fácil, y no era del todo real, no es fácil, no es tan fácil el cambio. Pero entonces yo me coloco en un lugar, y es algo que les invito mucho a los papás, de tu voluntad, de que realmente es tu voluntad el camino que tú quieres seguir. Y si realmente hay papás, como bien lo dijo José Alfredo, no es difícil involucrarte con tus hijos, tienes la voluntad de hacerlo. En ese momento puede haber mujeres y otros hombres que te digan, qué malo estás haciendo, Juan. Pero Juan dice, pues sí, tal vez en esto estoy haciendo mal, en esto bien, pero tengo la voluntad de seguirlo haciendo. Entonces yo le diría a los hombres, tengan esa voluntad de ejercer esta paternidad igualitaria, equitativa, cercana, afectiva, pónganle el nombre que quieran. El resultado es que tu hijo o que tu hija, sea chavito, sea adolescente, sea adulto, se va a sentir cercano a ti. Hace rato comentaban, decían, el vínculo. Dije, sí, es que ahí está el tema. El tema de la paternidad, desde mi punto de vista, es el vínculo que puedes construir con tu hijo o con tu hija. A claro cualquier que edad. Sí. Sandra, ¿querías decir algo? Sí, bueno, un par de cosas. Sobre los valores que suenan muy ideales, así como los enuncian, pero esos valores se concretan en acciones cotidianas. ¿Con qué soy honesto? ¿Qué respeto? La idea del respeto, por ejemplo. ¿Qué cuerpos respeto y qué cuerpos no respeto? ¿Qué cuerpos invado y qué cuerpos no invado? Sí, ¿no? Claro. Es una cuestión como muy práctica. Y en ese punto podríamos hablar un poquito, porque eso es algo que es bien importante y que también es parte de esto que se ve, ¿no? O sea, de el papá a su hijo, de alguna manera y con frases, le pide que no respete el cuerpo de la mujer. Por supuesto, ahí es donde viene esta frase de las mamás educan. No es cierto, todos educamos.
y eso se está reproduciendo en la sociedad, ¿no? ¿Cómo respetamos el cuerpo de una niña, de otro niño, de una mujer en la práctica? ¿No? Yo le puedo decir a mi hijo, tienes que respetar a las mujeres, pero cuando voy con mi hijo en la calle, volteo a ver a una mujer, le volteo a ver el trasero, le digo algún piropo, eso ya es una contradicción. O, por ejemplo, algunas frases que ahorita se me ocurrió que de repente sí se dicen generación tras generación de, pues tú cuida a tus gallitas, a tus gallinas, ¿no? Porque mi gallo anda suelto. Porque mi gallo anda suelto. Y sí se dice, ¿qué quiere decir atrás de eso? O sea, eso le da un poder a los varones desde chiquitos diferente al de las niñas. Mira, o sea, aquí hay es una un ejemplo práctico también que nos dicen en mi casa, sí hubo diferencias por parte de mi esposo, porque mi hijo mayor, a él lo trataban más duro, pero también podía salir a fiestas, tener novias, y a la hora de llegar, pues podía llegar a lo que quisiera. Sin embargo, a mi hija no se le regañaba tan fuerte, pero cuando ella quería ir a fiestas, mi esposo se oponía, cómo iba a salir, que llegara a tiempo, no permitía que tuviera novio, que tenía que estudiar más, y bueno, yo siempre estaba en desacuerdo, nos escribe la mamá. También tuve algo de miedo de que a mis hijos les pasara algo, pero cuando mi hijo se iba de fiesta y no contestaba el teléfono, le decía, vamos a buscarlo, y decía, lo cuidas peor que mujer. Pero yo pienso que era lo mismo. O sea, fíjate claro. la frase, ¿no? Sí. Y yo quiero terminar esta idea. Esas son las cosas esas son las que son los cotidianos que a veces no se dan cuenta. Sandra, sí. Si los hombres se reconocen entre hombres, es un problema que los hombres tienen que abrir grietas para reconocer nuevas formas de ser hombre, ¿no? Y entonces esta frase que tanto nos dicen de que las mujeres educamos, es cierto también, pero se aspira a ser hombre de cierta forma. Claro. Son los hombres los que nos están, más bien, quienes les están diciendo a otros hombres, así tienes que ser, así te cuarto. Son los que modelan. Son los que modelan. Claro. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad de los otros masculinos que están trabajando estas otras formas de abrir esa brecha, ese horizonte de esperanza donde sí se puede transformar y donde no van a ser reprimidos, violentados. Por eso es tan importante trabajar lo masculino y que ellos se den cuenta que hay una gran responsabilidad social sobre este trabajo. Por ejemplo, en esto que decías tú, digo, es que son 1000 temas, pero en esto que decías del embarazo, ¿no? No estamos embarazados. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Al hombre lo aíslan, ¿no? Cuando son chicos, entonces lo protegen porque pues esa mujer se embarazó. ¿Quién sabe de dónde? Porque todas se embarazan sin varones, ¿ves? No sé cómo le hacen. Pero entonces suele suceder mucho en el ambiente de México. Es el problema de ella, ¿no? Y a los hombres los protegemos como si no hubieran sido responsables de haber tenido relaciones sexuales con las chavas. ¿no? Por eso vemos también esta actitud a veces muy fuerte de que los hombres son los que abandonan a las mujeres con hijos chiquitos o a las mujeres embarazadas. O sea, es otro de los mandatos, ¿no? Es un síndrome, Cris, que se hace extensivo y se va postergando a lo largo de la vida. Es decir, el hombre invisible durante el embarazo y luego el hombre invisible frente al pediatra y frente a todos los cuidados. Entonces, ese es el chip, el nuevo código que habrá que modificar. Frente a la coyuntura que vivimos después del 8 y el 9 de marzo y después de 3 siglos de feminismo, no podemos darnos el lujo de no tomar una posición. Leía yo en redes sociales una ironía, pero muy ilustrativa, que decía, yo no sé cómo le voy a poder contar a mi descendencia que cuando tomaron una posición las mujeres, yo defendí los monumentos y las paredes. Sí, claro, necesito tomar una posición. El concurso de la igualdad no va más sin la participación y el involucramiento de los masculinos. Pues habrá que apropiarnos de la responsabilidad y ejercerla en todos los sentidos. Claro, por supuesto. Qué fuerte ejemplo acabas de poner, pero es súper, súper real. Mira, oigan, tengo otro ejemplo adelante. Porque también me recordó algún discurso que escuché, me parece a mí equivocado, a ver qué opinan. Dice, muchas veces pensé que para ser hombre tenía que comportarme
rudo jugar a empujones, a patadas, decir puras estupideces, burlarme de las mujeres y no sentir miedo. Pero esto era lo que me exigía mi entorno. Ahora sé que esa educación está equivocada, trato de no reproducirla. Lamentablemente sigo viendo esas conductas en muchos chicos y veo que mientras no pensamos de una manera igualitaria en cómo ser hombre asertivo y respetuoso de sí mismo y de los demás, estaremos 2 pasos atrás de cambiar socialmente. Y es que yo escuché a una persona que decía que esto era normal y que era natural que los hombres hicieran este tipo de comportamientos. O sea, natural como si nacieran. Ajá, sí, A como, ver, si, adelante, y como por si favor. estuviera, como si fuera adecuado que se burlaran, Sí, se empujaran, claro. se maltrataran, etc. No, sí lo dicen, Tony, ¿qué opinas? Sí, lo dicen es que como sí algo... se dice como si, por eso decía yo hace un rato, es como si los varones tuvieran en sus genes la violencia y el enojo todo el tiempo. Lo hemos oído aquí en el por eso programa. lo digo, Claro, porque lo yo quería escuchamos hace voltear. poquitito que decían, claro, Sí. es que los hombres tienen más testosterona y por eso son así. Y como si tuvieran tatuado Sí, es verdad, el... tienen más testosterona, es cierto. Sin embargo, eso no significa que ellos sean violentos por naturaleza. O sea, la violencia es un acto volitivo, o sea, un acto que tiene que ver con la voluntad. Algo que elijo hacer. Algo que elijo hacer. El enojo, el miedo y la tristeza que se viven con malestar, con una sensación de maltrato hacia mí, es lo que yo no logro entender cómo lo estoy viviendo y como me dejo de hacer caso, entonces yo me maltrato y entonces te maltrato a ti. Y ese maltrato se vuelve una bola de nieve. Cuando yo regreso a mí, que es un poco lo que estaban diciendo hace un momento, yo regreso a mí, comienzo a ver qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo, lo que yo hablo realmente es congruente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que quiero. Y si hay una incongruencia, entonces tengo que buscar qué es lo que está siendo incongruente. Si hay una congruencia y estoy violentando, entonces tengo que ver para qué me sirve este punto de violencia. Porque también es cierto, mucha gente violenta conscientemente con el afán de tener el poder, simplemente. Pero creo que sí es mucho más como revisar qué está pasando en el interior y ver qué es lo que me pasa a mí. Y esto es una forma educacional, cómo he sido educado. Yo les voy a contar de un chico que llega a la escuela, a la preparatoria, y este chico llega conmigo y me dice, mira, me están violentando. Hay alguien que llega y me pega, y me pega, y me pega, y yo me hago a un lado, me quito, y entonces me dice, eres un puto. No, no soy puto. A ver, o sea, ¿qué me quieres decir? ¿Que pareces vieja? A ver, eso que estás diciendo se llama misoginia. La forma como tú actúas es una forma misógina. Y no no es que no sepa pelear, es que me estás violentando. Estoy jugando. No, no es un juego. Yo no quiero que tú me pegues. Si yo estuviera jugando, para mí sería grato. Si para mí no es grato, entonces no es un juego. Él logra deshacerse de él, o sea, dejar de hablar con la persona. Tú no eres mi amigo porque no respetas ni mi cuerpo, ni mi espacio, ni lo que te estoy diciendo. Y sus compañeras empiezan a decirle, eres un payaso. ¿Cómo voy a creer, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo voy a creer que no te aguantas ante un juego? Ojo, socialmente hablando, la violencia se justifica y se refuerza a partir de, entre comillas, un juego. Creo que aquí tendremos que estar haciendo valoraciones de muchas cosas que socialmente estamos enseñando. Y si nosotros lo vemos, a lo mejor en la familia no se juega así, pero nosotros vemos la televisión, los medios de comunicación, las formas como se están relacionando. No, pero aparte, y esto sí se aprende. Pero aparte también en la familia sí se juega así. O sea, claro que si en la familia le das el zape, claro. Por supuesto. Y si es a la niña le dices no le pegues, pero si es entre dos hombres, pues no te metes tanto y hasta se les aplaude a cual gana, ¿no? Mismo ejemplo, una chica formados en una fila, yo atrás. Rapidísimo porque es el final. La chica empieza a pegarle al chico así, a golpes, misma edad secundaria más o menos, y el niño le decía, no me pegues, me duele. ¿Que no eres hombre? Y le seguía pegando, me duele. Y le seguía pegando. Y yo decía,
¿qué hago? ¿Qué hago? Yo, atrás, sin ser nada de ellos, ¿qué hago? Si fuera mi hijo, ¿qué haría? Y si fuera mi hija a la que le están pegando, ¿cómo se llamaría eso? O sea, ¿cómo se llama de una María manera? Antonieta, ¿Cómo nos se tenemos llama que de quedar otra? con eso porque ya estamos al final del programa. ya se nos acabó. A ver, Sandy, por favor. No, adelante las conclusiones. Yo pero una palabra de conclusión Celebro casi. que haya papás y mamás que puedan enseñar a estos jóvenes, el que tú leíste, y a este niño que no responde con violencia, esas habilidades. Es bueno que los papás y las mamás enseñan esas respuestas no violentas. Me da mucha pena, ya no tenemos tiempo. 50, Ya se nos fue el tiempo, son 50 minutos ya. La verdad es que muchísimas gracias. Gracias a los 4 por haber estado aquí. Creo que fue un programa que logramos el objetivo que era, bueno, pues transmitir todas estas cosas que de repente están escondidas por ahí, que no podemos realmente verlas, pero yo estoy segura que les va a ayudar a muchísimos papás, mamás, niños, adolescentes que están ahí. Y bueno, gracias a Sandy, gracias a todos ustedes, gracias a la producción, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y la próxima semana nos vamos a ver aquí, por supuesto, también en Diálogos con todos los cuidados necesarios. Y el tema de la próxima semana, ¿cuál es, el mi de Sandy? guarda y custodia. Recuerden mandarnos ya sus dudas. Sí, guarda sobre y patria custodia, que es potestad y todo un esto. programa que siempre llama muchísimo la atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.